La cita de Conecta con Valdepeñas se inicia hoy con la entrevista realizada a Rafat Brahim Fahim, enfermero palestino que lleva más de 30 años viviendo y trabajando en nuestra ciudad. Él es originario de Gaza y nos habla del genocidio que el Estado de Israel está perpetrando en su tierra natal. Nos vamos después al Ayuntamiento de Valdepeñas, donde el alcalde Jesús Martín nos informa de la licitación de las obras de reforma del puente ferroviario sobre el canal de la Veguilla para aumentar su capacidad de evacuación de aguas en este cauce. Hablamos después con el ganadero de cabras José García de Mateo, presidente de la Asociación de Ganaderos Independientes de Castilla-La Mancha, en relación con la epidemia de la enfermedad de lengua azul que está afectando a nuestro ganado ovino. Página cultural con el autor valdepeñero y vasco Juan Camacho, que este próximo viernes trae al Teatro Auditorio su obra De mí cuando yo muera, además de presentarnos su nuevo libro de poesía. Y completamos hoy el programa con el rally de coches antiguos por tierras manchegas del Club de Vehículos Históricos de Ciudad Real, que el pasado viernes pasó por nuestra ciudad. Esto es Conecta con Valdepeñas y les invitamos a compartir con nosotros una hora de información y entretenimiento. Los conflictos más importantes, más trascendentes que ocurren en el planeta influyen de manera tremenda en todos los puntos de opinión y todos los puntos de vista y todos los ámbitos, tanto a nivel internacional, desde luego, sin duda, como en los ámbitos locales, porque nadie es ajeno a tragedias como la que estamos viviendo en los últimos meses o en los últimos 2 años en el territorio palestino de Gaza. En el momento en que se graba esta entrevista que vamos a mantener, el ejército israelí está perpetrando la invasión definitiva de la franja de Gaza, un territorio de apenas 350 kilómetros cuadrados, en el que hasta el inicio de esta invasión pues vivían en torno a 2 millones de personas, 2 millones de gazatíes, y se les señalaba como la región del planeta más poblada. Tras esos atentados de la organización Hamas en 2023, que costaron la vida en una sola andanada a más de 1.200 personas, la respuesta del ejército israelí, del gobierno, del Estado de Israel, viene a ser calificada a día de hoy con consonancia, con acuerdo de la mayoría de los sectores sociales y de las instituciones, como de genocidio. Esto que está sucediendo, pues desde el territorio palestino se están registrando, se viene sumando en torno a 65.000 víctimas mortales, la mayoría de ellos niños, y no solo por atentados, sino también de hambre debido a la falta, a que se niega la entrada de la ayuda de lo más elemental a el territorio. Esta invasión definitiva que se está perpetrando en esta jornada de hoy está provocando el éxodo de los gazatíes pues a ninguna parte, básicamente a ningún sitio, porque carecen de lo más elemental y están suponiendo las imágenes más crudas que se recuerdan en muchas décadas en nuestro mundo. Tenemos con nosotros en el plató de Televaldepeñas en el día de hoy a Rafat Brahim Fahim. Él es enfermero, lleva más de 30 años trabajando en la gerencia sanitaria de Ciudad Real, en concreto en el centro de salud de Bolaños de Calatrava, y lleva pues eso, más de 3 décadas viviendo en Valdepeñas. Y él es originario de una ciudad en ese territorio palestino de Gaza. Rafat, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, a día de hoy y desde tu comunidad, en Castilla-La Mancha, en la provincia de Ciudad Real, en Valdepeñas, aunque te considero muy integrado en la sociedad, digamos, local, ¿cuál es vuestra perspectiva? ¿Cómo describe la situación que se está dando en tu región de origen? Pues la verdad es que la situación, bueno, ya pintaba bastante mal desde hacía tiempo, y sobre todo ante el silencio de la comunidad internacional. A fecha de hoy, desde luego hoy mismo, como tú has puntualizado, el gobierno de Israel, el gobierno genocida de Israel,
ha decidido ampliar la operación con el fin de la invasión de lo que es la ciudad de Gaza. La ciudad de Gaza se ha centrado y ya está contando con un despliegue militar tremendo. Estamos hablando de entre 3 y 4 divisiones del ejército, sobre más o menos estamos hablando de más de 100.000 soldados, 1.000 carros de combate y tanques, robots con explosivos y todo eso para invadir una ciudad asediada desde hace décadas, no solamente desde el 7 de octubre del 23, sino desde hace lo que es tanto la ciudad de Gaza como el resto de la franja de Gaza está sometido a un bloqueo desde el 2007, estamos hablando de 18 años de bloqueo férreo, que no permiten, uno entra ni sale de la franja de Gaza, nada que no sea con el beneplácito y la autorización del ejército de Israel. Estamos hablando de una ciudad, la ciudad de Gaza, ¿no? La franja ya tiene una superficie de 360 kilómetros y lo que es la ciudad de Gaza apenas tiene 50 kilómetros cuadrados, exactamente 46 kilómetros. Y la población hasta ahora se consideraba lo que es la franja de Gaza la zona más poblada del planeta. Y a fecha de hoy el ejército israelí quiere desplazar a toda la población de la franja de Gaza en apenas el 15% de esos 365 kilómetros. O sea, estamos hablando de unos escasos 40 kilómetros. Quiere desplazar lo que queda de la población de Gaza, porque aunque es verdad que el registro oficial, según los datos de las autoridades sanitarias, llega a 65.000 y más de 200.000 heridos, hay algunos organismos que multiplican esa cifra por 10. En concreto la ONU. Efectivamente, la ONU. Y de hecho, la revista británica Lancet hace ya bastante tiempo anunció de que la cifra esa podía ser muchísimo más, bastante mayor. De hecho, los 65.000 son los que llegan a los hospitales, son los que están registrados y de hecho tienen nombres y apellidos. Y también mencionar de que en Madrid hay una asociación de actores y artistas que están centrados ahí en los círculos del arte o en la Puerta del Sol y van leyendo entre todos el nombre de cada asesinado de esos 65.000. Para que nadie diga que son cifras manipuladas o cifras inventadas. Pero claro, queda todavía mucho más. Hay muchas familias enteras que están enterradas y atrapadas bajo los escombros de esos edificios que el ejército de Israel ha decidido hoy ampliar esa operación militar y tirar bombas y derribar bloques y torres enteras de 16, 18 plantas con la gente dentro. Y esa gente, evidentemente, no hay ningún registro sobre las personas que hay atrapadas por debajo de esos escombros. También hay que puntualizar de que eso, el Estado de Israel no deja de ser un proyecto, el Estado sionista, mejor dicho, no deja de ser un proyecto colonial, supremacista, inducido por supuesto desde el principio, a final de la Segunda Guerra Mundial, por el imperio, por la Gran Bretaña, y a continuación, después de la Segunda Guerra Mundial, ha cogido el relevo lo que es Estados Unidos. Casualmente, siempre que se tome una decisión de una envergadura, acude a Israel el secretario de Estado norteamericano. Hoy precisamente ha estado el actual secretario de Estado, Marco Rubio, y anteriormente venía un montón de veces el que era secretario de Estado en la época de Biden, que era Blinken. Rafat, hablar en este contexto de la Vuelta Ciclista a España o hablar de Eurovisión parece poco menos que frivolizar. Yo te preguntaría directamente, sin perjuicio de que comentes ambos aspectos, ¿qué te está pareciendo o cómo valoras la postura, la posición del Gobierno de España respecto del conflicto que afecta a tu región de origen? La verdad es que últimamente, aunque hay que reconocer que los gobiernos tienen sus intereses, tienen compromisos comerciales, compromisos estratégicos, pero desde luego lo que es el Gobierno de España últimamente, por lo menos últimamente, está ya un poco posicionándose de manera más clara hacia la cuestión palestina.
Palestina y, por ejemplo, el tema de la vuelta, yo más que el gobierno de España, es de destacar lo que es el papel del pueblo español. Yo pienso que el pueblo español siempre ha sido solidario y del día del domingo, el último de la etapa, volvió a mostrar su firme compromiso con su solidaridad con el pueblo palestino, en posesionar simplemente no en contra de la vuelta, ni mucho menos, como algunos afines al sionismo quieren trasladar para confundir a la población. El pueblo español se mostró en contra de la participación de un equipo que representa al Estado de Israel, o sea, que representa a un Estado calificado genocida. Por cierto, hoy mismo la Comisión de Investigación de la ONU acusa al Estado de Israel basándose en multitudes de pruebas, entrevistas, personajes, imágenes, vídeos, o sea, está más que contrastado, acusa al Estado de Israel de cometer actos de genocidio. Y entonces la participación de ese equipo de Israel lo que hacía, aparte de representar al Estado de Israel, su único objetivo era blanquear la imagen del Estado de Israel y desviar la atención de las atrocidades y barbaries que está cometiendo en la Franja de Gaza, también en Cisjordania. Cisjordania no hay Hamás, nunca ha habido Hamás. Ahí está la Autoridad Nacional Palestina, que se supone que es aliado del Estado de Israel. Pregunto, ¿está Hezbollah en Cisjordania? Hezbollah no, Hezbollah está en el Líbano. Bien, pero ahí no quiere decir que ya han superado la frontera en más de una ocasión. No, pero a Cisjordania no, sería la zona norte de Israel. Sí, pero en ningún momento ha llegado a Cisjordania. Cisjordania está por completo, está bajo el dominio de esto. Está dividida en zona A, B y C, la zona A bajo control palestino, la zona B control mixto y la zona C, que es la mayor parte, el 60% de la superficie, está bajo control de Israel. Hoy día está todo Cisjordania bajo el control de Israel. Y lo único que está haciendo cada vez formando y construyendo más asentamientos. Lo que quería decir también, la represión es el desplazamiento forzoso de la gente, destruir colonos, ataques. Precisamente hace 3-4 días fue atacado lo que es el protagonista del documental famoso que ganó el Oscar, No Other Land, fue atacado por colonos. Pues eso es el día a día también en Cisjordania, aunque es verdad que la barbarie más grande se está centrando ahora en la ciudad de Gaza. En la ciudad de Gaza porque el inquilino de la Casa Blanca, el señor Trump, tiene planes para la Franja de Gaza, y el objetivo final del gobierno de Netanyahu, rodeado por psicópatas, fanáticos, que no tienen nada que ver con el judaísmo, son gente que son sionistas, colonialistas, que no tienen uno de Ucrania, otro de Polonia, y no tienen absolutamente nada que ver con el judaísmo. De hecho, muchas veces algunas imágenes pueden parecer un poco de chiste, dice judíos con la bandera palestina, porque hay judíos que siempre han vivido en Palestina, y estos están en contra del Estado de Israel, porque el Estado de Israel, aunque lo pintan de Estado religioso, de hecho los fundadores del sionismo son gente atea, son personas ateas, pero han utilizado el judaísmo para reclutar gente, invasores, para ocupar lo que es Palestina histórica. Te pregunto tu punto de vista sobre la posición tibia, equidistante, adoptada por la Unión Europea, que además ha adquirido el debate sobre el ser adecuado o no el utilizar el término genocidio en el caso de lo que está pasando en Gaza. La verdad es que lo que es la postura de lo mismo que ante Rusia tardaron pocos días en tomar ya sanciones, no solamente condenar, es de reconocer que son funcionarios, más que funcionarios, son empleados, gente que gana 30, 40 mil euros al mes, no paga impuestos, tiene un montón de privilegios y están evidentemente sometidos a las órdenes de unos lobbies. Y ahí está lo que es el ser egoísta y no querer renunciar a esos privilegios, que son los que mandan, y no se atreven a llevarle la contraria a lo que es el lobby sionista y por supuesto a Estados Unidos. Por eso esa postura tan
es tan contradictoria, ha sido contra Rusia tan clara y tan contundente y tan rápida. Y en cambio aquí en Gaza, en lo que es la cuestión palestina, llevan 2 años de barbarie y masacre y no se atreven a decir. Lo único, hace 3-4 días, la secretaria de la Unión Europea, la señora Ursula von der Leyen, empezó a decir que van a tomar una serie de sanciones, no solamente sanciones, a unos acuerdos, modificar unos ya no se quiera ni siquiera acuerdos comerciales, sino algunas o determinadas disposiciones de algunos acuerdos comerciales y sancionar a algunos ministros, como por ejemplo el ministro de Finanza, que es el Smotrich, y el otro que es de Seguridad Nacional, que es el Ben-Gvir. Pero una postura, la verdad es que da vergüenza. Por eso, cada vez el pueblo se está levantando y se está desmarcando de las posturas oficiales de sus gobiernos. El gobierno español se está tomando su tiempo para decretar el embargo de armas, el comercio de armas con Israel. Esto supone poner un tanto, podríamos decir, en jaque a algunas empresas dedicadas a la estrategia y a la tecnología y a la vanguardia en materia de defensa, y en Valdepeñas esto no nos pilla muy lejos. ¿Qué puede representar económicamente para los países de Occidente, para los países de Occidente, para la economía española, el renunciar a un, llamémosle, entre comillas, cliente de esta dimensión y de esta envergadura? Pues eso, claro, ahí está lo que es la lucha entre lo que es la moral y la doctrina y lo que es la línea oficial europeísta que están predicando por todo el mundo. Quieren vender a todos los países que Europa es la cuna de la democracia, es la cuna del derecho, de los derechos humanos, de la libertad de expresión. Y entonces, sí, claro, si tú priorizas el comercio de armas, aunque sabes que esas armas van a acabar matando a gente inocente, quemando niños vivos, demoliendo casas sobre sus habitantes, pues ahí está la conciencia de cada persona o cada estado o cada empresa o como se llame. Desde el sector político de la derecha en España se tacha de irresponsable el comportamiento del gobierno de España liderado por Pedro Sánchez en el concierto en el escenario internacional. Bueno, yo pienso eso que son luchas políticas, da igual lo que haga el gobierno de turno, hoy día el gobierno socialista y sus socios, el día de mañana podrá ser otro gobierno de otra seña política, pero de todas formas esa lucha política, yo creo que diga lo que diga y haga lo que haga, es decir lo contrario, llevarle lo contrario. De todas formas, aquí no se pueden opinar, aquí no caben opiniones sobre lo que está pasando en Gaza, y sobre todo no es como antes la Segunda Guerra Mundial. Ahora todo el mundo cree el holocausto, 6 millones de judíos, pero es verdad que curiosamente no se permite acceder a esos archivos para contrastar cifras, no para ponerlo en duda, simplemente para contrastarlo. Nadie se atreve ahí, está prohibido. Y en cambio lo que vemos hoy día está transmitido, es lo bueno y lo malo de la tecnología, en directo y en vivo. El que no quiera verlo es porque no quiera verlo, o bien está de acuerdo con lo que está pasando. No se puede decir otra cosa. En eso ya no vale la equidistancia. Hay que tomar una postura, bien a favor o en contra. No vale la tinta media. Rafa, quien nos esté escuchando, le puede quedar un importante cabo suelto. Desde las personas que estáis aquí, originarios de Palestina, que estáis en nuestro territorio, ¿de alguna manera habéis justificado, aplaudido o secundado los atentados de octubre de 2023? De ninguna. Si te acuerdas, yo alguna vez he tenido más de una intervención aquí en ese estudio, y siempre nosotros, al contrario, el pueblo palestino es el que más ha sufrido de las guerras y de las consecuencias. Llevamos desde los años 40, de los años 30 casi sufriendo. Es verdad que antes estaba esto, ya sabe que nuestra zona estaba bajo el dominio del Imperio Otomano. Cuando los otomanos perdieron en la Primera Guerra Mundial, pues cayó bajo el dominio británico y francés, que repartieron todo lo que era el territorio del Imperio Otomano. Nuestra zona cayó bajo el dominio británico, y desde entonces, y ellos, evidentemente, por lo que he dicho antes, que no deja de ser el Estado de Israel un proyecto colonial,
la famosa declaración de Balfour 1917 prometieron un Estado, un hogar para el pueblo judío en Palestina histórica, tal cual dice el acuerdo, la declaración de Balfour. Y desde entonces estamos sufriendo, y nosotros somos más que nadie, amamos la paz y queremos que haya paz y tranquilidad. Jamás, por supuesto que nunca jamás va a justificar actos violentos contra nadie, pero también jamás. En el 2006 ganó las elecciones, se presentó a las elecciones y ganó las elecciones con un montón de observadores internacionales. Y como ganó jamás porque pensaban que iba a ganar la Autoridad Nacional Palestina, pues le hicieron el boicot y la expulsaron. Y luego jamás pudo expulsar a la Autoridad Nacional Palestina. Y ahí empezó el bloqueo contra la Franja de Gaza. Pero que jamás no deja de ser, independientemente que cometa, aunque cometa actos terroristas, por supuesto son condenables contra quien sea, cometa quien lo cometa. No deja de ser un sector de la población palestina que está bajo de la ocupación. Muchas veces habla de las fracciones de resistencia, pero que no se habla de la ocupación militar. Israel es verdad que en el 2005 salió de la Franja de Gaza, pero sin dejar de controlar lo que es todo el territorio de la Franja de Gaza, por mar, aire y tierra. Pero eso no quiere decir que se justifique las acciones de Hamas. Habrá que muchas veces, como el caso de que violan a una mujer y le echan la culpa a la víctima. O sea, que aquí hay un agresor y un agredido. El agredido es el pueblo palestino. De todas formas, utilizar lo que es Hamas es una excusa simplemente. Israel antes de que existiera Hamas, estaba la OLP y consideraba la OLP como terrorista. Arafat, ya sabes cómo terminó Arafat. El aeropuerto, yo donde vivo, en Khan Yunis, al sur de Gaza, había un aeropuerto, por cierto, lo construyó el gobierno español de turno, el Estado español, mejor dicho. Y eso le destrozó el Estado de Israel cuando gobernaba Sharon, y mataron a Arafat, y Arafat no era de Hamas. Y antes de Arafat, cuando fueron a invadir en el Líbano en el 82, para Israel cualquiera palestino que mencione la palabra palestina o reclame la entidad palestina, para ellos es un terrorista. Ellos lo que quieren, en contraste con lo que antes era el colonialismo tradicional, que con el fin de ocupar o colonizar países, decían que llevaban el desarrollo y la civilización a estos pueblos. Pero el Estado de Israel no, el Estado de Israel quiere que se vayan, quiere el territorio, no quiere que quede ningún palestino en ese territorio, porque quieren el territorio definitivamente. Y ese es el objetivo oculto y real del gobierno de Netanyahu, aparte de que le interesa que la guerra no pare nunca, porque le está esperando la cárcel por multitudes de juicios por corrupción y otros delitos. Cayó Yasser Arafat y cayó quien le dio la mano, que fue Rabin. Isaac Rabin, asesinado precisamente por un ultraortodoxo. Efectivamente, que era amigo del actual ministro de Seguridad, Ben Gvir. Era muy amigo de Ben Gvir, y de hecho hay imágenes de cómo estaba jaleando el asesinato del que era primer ministro Rabin en noviembre del 1995. Además también muy de cercano a Pérez. Sí, Simón Pérez. Sí. Simón Pérez, que era ministro de Exteriores, sí, también. Y Premio Nobel de la Paz. Correcto. Etcétera. Finalmente, Rafat, tu pronóstico a corto y medio plazo de lo que va a pasar en tu región, en tu país. Yo la verdad es que mi pronóstico no puede ser más pesimista, salvo que con esta movilización de los pueblos, sobre todo en Europa, que es la que presiona, son países libres, democráticos, en la que el pueblo puede presionar a sus gobiernos. Yo no hablo de los países de alrededor, que son dictaduras medievales, Egipto, Arabia Saudita y todos esos países, ahí no pintan nada, ahí hay presos, a sus secuestrados, a sus pueblos. Pero yo si tengo esperanza, es de los pueblos europeos que pueden presionar a sus gobiernos para que empiecen a sancionar. No hoy, por ejemplo, precisamente hoy, hasta el momento, acabo de leer de que desde esta mañana hay 82 asesinados en Gaza por la invasión de hoy. 69 en la ciudad de Gaza y el resto de la franja de Gaza. Entonces, tienen que, salvo que haya sanciones, por cierto, el régimen de apartheid en Sudáfrica empezó a decaer a raíz de sanciones y boicot, y ese conjunto de boicots y presiones a nivel internacional.
Si no pasa eso, la verdad es que mi pronóstico es bastante pesimista y no me extraña que se cumpla el deseo del criminal ese Trump que quería hacer de Gaza como un resort, como él dice, para lugares de lujo y algo más o menos como los Emiratos Árabes o Dubái o cosas así. Madre mía. Por último, y a modo, Rafa, de mera curiosidad, ¿tenéis cuantificados el número de ciudadanos de origen palestino que viven en nuestra provincia, en nuestra comarca, en nuestra localidad de Valdepeñas? Nosotros aquí en Valdepeñas estamos 4 nada más, y lo que es la provincia, la verdad es que no hay muchos, a lo mejor hay 3, 4 más. ¿Y los 4 de aquí de Valdepeñas sois todos sanitarios? Sí, son los 4 sanitarios, sí. Y además los conoces. Muy populares. Sí, los conoces. Muy bien. Pues lo mejor dentro de la perspectiva, que no puede ser más caótica y más pesimista, pues que el tiempo y la historia disten sentencia y disten justicia para lo que está ocurriendo en el territorio palestino, en Gaza y Cisjordania. Rafat Brahim Fahim, enfermero sanitario que trabaja en Bolaños de Calatrava y que vive ya más de 30 años, eres un valdepeñero más. Yo me considero así, mis hijos han nacido en Valdepeñas y así somos. Bueno, pues muchísimas gracias por tu participación. A ti, Julián, siempre. La empresa pública Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias, acaba de licitar una importante obra en Valdepeñas, en el extremo occidental del canal, en lo que conocemos popularmente como el Puente de Hierro, para que se pueda hacer el ensanche del cauce del canal del arroyo de la Veguilla y con ello terminar con ese efecto retorno de aguas cuando se produce una fuerte tormenta por la forma de embudo que allí se produce. Pero es que además la ejecución de esa obra, para la que todavía no existe, no se ha notificado fecha de inicio, supondrá el punto de partida para un proyecto mucho más ambicioso que tiene que acometer el Ayuntamiento de la mano de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que es conocido también como el Parque Fluvial. Además, supondrá el colofón al plan de tormentas que nuestra localidad viene acometiendo los últimos 20 años. Bien, alcalde, la licitación por parte de Adif de esa obra en el extremo occidental del canal supone, por un lado, poder ejecutar el ensanche del caudal para evitar el efecto retorno y el efecto de embudo, pero también entendemos que es un punto de partida, el punto de inicio del gran proyecto del parque fluvial. ¿Es así? Bueno, así es, con lo que hoy tenemos, que en fin, no sirve de nada decir esto, pero está bien observarlo, llevamos 5 años trabajando en esto y tengo que agradecer al Gobierno de España las cosas como son. Primero, que durante estos 5 años que parecía que nada se movía, haya ejecutado un proyecto que tiene un costo de 2.700.000 más la aportación que ha hecho el Ayuntamiento de expropiación, vamos a ir a los 3 millones de euros, incorporando a eso el costo que al mismo tiempo van a empezar también las obras porque van a coincidir de, como saben, los muros vencidos del canal, que empiezan ahora en 20 o 30 días a reponerlos nuevamente. Quitamos el punto negro, el único punto negro que nos quedaba del plan de tormentos en la zona sur. Nos queda la zona norte, que está dentro de los fondos ediles, que confiamos en que, vamos a cruzar los dedos, lleguen, pero vamos a hablar de lo que hoy nos ocupa y efectivamente quitar el punto negro del Puente del Hierro que hacía de embudo, con lo cual las aguas cuando llovía creaban un retorno de tal manera que el canal casi se desbordaba en ese punto, pero sin embargo entraba bien aguas arriba desde el Parque del Este, y con el reforzamiento de los muros que ahora están vencidos estamos quitando el último punto negro de la zona sur. Y obviamente ejecutado esta parte, queda expedita y abierta la carta para que la Confederación Hidrográfica del Guadiana haga el movimiento de tierra de las anchuras de lo que es el canal de la Veguilla, aguas abajo, hasta el entronque con el Jabalón, que como bien sabes es la planificación urbanística de lo que sería el gran parque fluvial, como lo hemos llamado, que sería tener un río encauzado que está seco salvo cuando llueve y que mientras esté seco se dotará de instalaciones deportivas y de paseos y de circuitos para poder hacer footing. En lo que nos ocupa del proyecto a acometer ahora por Adif, lo que no decía la nota de prensa eran los plazos. ¿Cuándo se inicia y qué plazo de ejecución tiene? Pues mire, creo que va a ser rápido, pero en fin, lo digo con toda cautela. Yo lo importante de esto, y ya me deja dormir tranquilo, se lo digo de verdad, es que las obras están adjudicadas.
Las obras, que es lo que nos dice la nota de prensa, están adjudicadas dentro de un paquete de obras de reforma de la línea Madrid-Jaén. Y por lo tanto en la línea Madrid-Jaén hay muchos puntos a resolver. Uno, Lo que nos ha pedido el adjudicatario es que pongamos a disposición el suelo y en esa línea es cuando podrán empezar. El suelo se le puso a disposición de la empresa hace 15 días y por lo tanto ahora dentro de la planificación del macroproyecto Madrid-Jaén, pues ahí en ese punto la empresa, creo que teniendo todo, pues lo lógico es que empiece en 4, 5, 6 meses, pero puede tardar un año, porque el plazo de ejecución de ese macrocontrato que ha obtenido el adjudicatario es de 2 años. Tiene 2 años para hacer todas las modificaciones que tiene que hacer en la línea Madrid-Jaén de cara a lo que será el tren de velocidad alta, que tuvo su polémica, como usted sabe, pero que nada se ha alterado. Y hay una actuación más pendiente de Adif. Estamos viendo las máquinas trabajar hasta de noche en el paso subterráneo de la calle Alegría. ¿Para cuándo se estima o se prevé, o si se ha dado algún paso, hay alguna novedad para la retirada de la pasarela peatonal? Pues le digo a usted la verdad, porque es que es de chiste. Vamos a ver, el paso subterráneo de la calle Alegría no es una obra de Adif. Adif es quien da las autorizaciones para la ejecución de las obras, que la está haciendo un empresario de Moral. Y la ejecución de ese paso subterráneo, como el desmontaje de la pasarela, pues lo tiene que hacer el empresario al que se le ha adjudicado la obra, que es una obra municipal, con una subvención de 1 millón de euros, pero el paso va a terminar costando 3,5. Llevamos paralizados 6 meses en el que no podemos seguir perforando debajo de las vías del tren, no por Adif, sino porque hay un poste de Telefónica que no hay manera de comunicarse con Telefónica para que lo cambie. Así es que no voy a decir lo que estoy pensando, pero igual tengo que hacerlo. Mientras tanto, lógicamente pueden trabajar en el desmantelamiento de la pasarela, lo tiene que hacer una empresa subcontratada por la empresa adjudicataria, porque al tener la catenaria de las vías por debajo de la esta, hay que hacerlo con unos cánones de seguridad. Y hasta donde sé en este momento, podría haber preguntado antes de la entrevista, pero hasta donde sé en este momento, ese contrato la empresa adjudicataria ya lo tiene. Entonces yo creo que va a venir todo, después de 5 años va a venir todo a una. Vamos a quitar el punto negro del encauzamiento de aguas de la Veguilla, vamos a reforzar los muros, vamos a quitar la pasarela y vamos a abrir la vertebración de un nuevo paso subterráneo por la calle Alegría, no solamente para comunicar, que también ese fue el fin, al barrio de San Pedro, que ha vivido anejo al casco histórico más de 2 siglos desde que está, sino al mismo tiempo para que todo el terreno que hay allí, incluido algunas empresas, se pueda desarrollar en la medida que va a tener una comunicación vertebrada con el casco antiguo y al mismo tiempo un enlace con la circunvalación sur que comunicaría todos esos terrenos con el parque empresarial Entre Caminos. Muchas gracias. Bien, José, en primer lugar, ¿cuál es un poco el diagnóstico o el mapa de afectación de la enfermedad de la lengua azul en la cabaña ganadera de nuestra zona más próxima? Pues, a ver, en nuestra zona más próxima y en la no próxima, pues es un nivel de afectación bastante grande. O sea que prácticamente pues al 99% de las explotaciones están afectadas. Luego ya, pues depende de que si se ha vacunado o no se ha vacunado o se ha vacunado después, pues la sintomatología que tiene el menor. Los animales que se vacunaron a su tiempo y demás, no se quedan exentas de que les afecte la enfermedad, pero los daños son mucho menores que en explotaciones que no se ha vacunado o se ha vacunado a destiempo. O sea que lo recomendable y lo que le pedimos a la administración es que se haga obligatoria la vacuna por ese tema, porque los animales estén cubiertos, que no creamos los ganaderos que con eso no nos va a afectar, pero la virulencia del virus va a ser pues en un 80 o un 90% menor fuerte que si no estuvieran vacunadas. ¿Hablamos en nuestra zona exclusivamente de ovejas o también de cabras y vacas? No, es exclusivamente de ovejas. El conocimiento que tenemos es pues lo que más afecta al ganado ovino. Como bien dijimos en una entrevista anterior, pues en Andalucía ha habido casos en cabras, hay algunos
algunos por ahí que creo que ha saltado hace poco en vacas, pero vamos, a nivel general lo que hay de toda España es en ovejas donde está el mayor problema. ¿Qué demandas habéis planteado específicamente a la delegación de la Consejería de Agricultura desde la Asociación de Ganaderos Independientes? Pues a ver, lo primero que pedimos es que la vacuna sea obligatoria y sea gratuita. También decir que la reunión que tuvimos el pasado lunes, bueno, y también lo anunciaron desde la Consejería, se van a poner pues en breve, pues en el mes de octubre o noviembre, una gran cantidad de dosis de vacuna a disposición de los ganaderos. De momento no se ha puesto obligatoria, pero han sacado un plan de emergencia que tenemos acceso a esas vacunas gratuitas. También decir que los que han puesto la vacuna este año está subvencionada por la Consejería. Tienen que facturar, como se ha hecho estos años atrás, a través de los ADS, y la Junta subvenciona un 70%. O sea que también con esto hay mucha confusión, porque hay gente que dice que la Junta no lo ordena. O sea, aunque no es obligatorio, el que ponga su vacuna se le va a subvencionar un 70%. Lo que pasa es que tienen que facturar pues a través de las ADS. Y ¿Qué son las ADS? Las ADS son las asociaciones de defensa sanitaria, o sea, donde tenemos que estar agrupados, que es por donde hacemos, pues cuando nos toca los saneamientos pues de tuberculosis, de brucelosis, y donde tenemos nuestro veterinario de explotación, que es el que nos lleva, pues somos un grupo de ganaderos, aunque esto cambió hace años y se ha macrodimensionado, una cosa pues que vemos también del sector ganadero muy mal hecha, porque antes teníamos pues grupos pues de pequeñas zonas, porque los problemas que puede haber aquí a 100 kilómetros pueden ser distintos, o sea que es mejor tener los ADS en tema de que sean pequeños y estar más controlado, porque el veterinario pues más o menos el manejo de todas las explotaciones pues puede ser de la misma actitud, porque nada tiene que ver extensivo con intensivo, o sea que las diferencias son muy grandes. Y luego también otro tema que pedimos, pues que las ayudas que se van a dar, que se den, si se dan, pues que sean equitativas a los daños hechos, pues a base de muertes, que eso se puede averiguar fácilmente por la retirada de cadáveres cuando hay picos que suben. En la producción de leche si baja, pues en las entregas que damos de leche se puede ver. Y como se va a pagar pues este próximo viernes las ayudas del año pasado, pues que se han hecho pues unos baremos que sacan, pues que esas ayudas en años sucesivos que se hagan, pues se hagan equitativas al número de animales, porque no puede ser que se ponga un tope, que por ejemplo son en explotaciones de 700, 800 animales, por decir algo, y cobren lo mismo que un ganadero que tenga 1.000 o 1.500, o sea, que eso se haga por animal. Si dan 1 euro por animal, pues que si el que tenga 1.000 que cobre 1.000 euros y el que tenga 100 que cobre 100 euros. O sea, que es una cosa más o menos lógica, pero bueno, luego en la burocracia es otra cosa y nosotros no entramos, pero que sean ayudas justas. Te lo pregunté la vez anterior, pero te vuelvo a preguntar, ¿qué es la lengua azul y cómo afecta a los animales? Pues a ver, la lengua azul es transmitida por un mosquito vector, pues que le pica al animal y al enfermo le da pues unas fiebres muy altas y en algunos casos, en este año desgraciadamente, en muchos casos, pues está ocasionando bastantes muertes, porque el serotipo 3, que es el que más está afectando, pues es el que está creando más muertes. La gente que esté tranquila puede seguir consumiendo queso, leche, cordero, porque no afecta nada a las personas ni nada, o sea que solo le afecta al animal, pasa el proceso vírico, pues como podemos tener nosotros un virus y una fiebre, tiene un proceso, se pasa con su tratamiento y luego pues eso, lo que estamos a expresar también, tenemos mucho miedo, pues estos animales que han estado bastante afectados, pues luego al tema de cubriciones en tiempo sucesivo, pues las secuelas que les puedan quedar, si esos animales se quedan servibles para seguir produciendo esto o no. Una explotación, ¿qué porcentaje, mejor dicho, replanteo la pregunta, qué porcentaje de animales afectados acaban muriendo? A ver, es que esto es muy variable, es como te he dicho antes, depende del tratamiento que hayas tenido, del manejo, porque también es muy importante, sobre todo con el tema de usar pues repelentes, desinfectar, desinsectar, hay que prevenir. Aquí esto lo importante es prevenir, y nuestra reunión con la Junta el pasado lunes fue con el tema de este año ya no se pueden solucionar el problema, o sea que el daño ya está hecho, pero de cara al año que viene pues que se empiece a actuar, se haga un protocolo también de actuación, que haya un
una comunicación constante entre ganaderos y que somos lo que nos duele y la administración, y pues en cuanto salga un foco pues que nos pongamos alerta, pero antes de ponernos alerta pues empezar a trabajar a primeros de año. Hemos pedido también que nuestros animales estén vacunados como tope a fecha 1 de mayo, porque cuando hay que trabajar con las vacunas es cuando el mosquito todavía no ha venido, no cuando ya esté, pues que empecemos a correr y hagamos las cosas mal. Y luego pues que también se presente un plan de actuación de los medicamentos que podemos poner, porque también hay que decirlo que muchas veces se está actuando al tuntún, y también con el tema de actuación de intentar curar nuestros animales lo que hacemos es pues hacer más daño que curación. Muchísimas gracias y que se solucione el problema. Gracias a vosotros. De mí cuando yo muera es el título de una obra de teatro firmada por un valdepeñero, un autor local. Es Juan Camacho, valdepeñero de origen, vasco de adopción, que si ustedes recuerdan ya estrenó su primera obra teatral el pasado año, en septiembre-octubre de 2024, en el Salón de Actos del Centro Cultural La Confianza. Ahora se propone reponer esta misma función, pero se va al Auditorio Francisco Nieva, al Auditorio Grande, y se anuncia ya están a la venta las entradas para la función que tendrá lugar el próximo 26 de septiembre, viernes, viene de la semana que viene, a las 20:30 horas. Y tenemos aquí en el plató de Televaldepeñas al autor, Juan Camacho. ¿Qué tal? Buenos días, Julián. Cuestiones varias que abordar contigo. ¿Por qué te planteas esta reposición aquí en tu ciudad natal? Bueno, pues sencillamente porque mi gran ilusión era representarla en el Francisco Nieva. Y sin embargo he de confesar que tuve mis miedos, porque claro, medio llenar un teatro de esas características implica que la gente te conozca un poco, y si no a ti como autor, sí al equipo de teatro, a la empresa de teatro, que es donde están los actores. Hemos apostado fuerte por ello y vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, viene el elenco, que son dos actores sobre el escenario, Sí. Ernesto y José Luis Urrutia, que además dirige, son los mismos. Efectivamente, son los mismos, sí. ¿Qué me puedes hablar de contenido y de la temática de esta obra, que yo cuando la vi el año pasado aprecié su fuerte componente filosófico, sí, y de pensamiento profundo en torno al devenir del ser humano? Así de sencillo decirlo, pero así de complejo el entenderlo. Sí, implica muchas manifestaciones que el ser humano a lo largo de su vida tiene que enfrentarse a ello. La solidaridad con aquel que acaba de conocer, en este caso se trata de un alumno aventajado, que se convierte en un buen amigo ya cuando va siendo mayor. Este profesor, que por cierto es un famoso escritor y muy reconocido, pero se encuentra frente pues a circunstancias que la vida le va poniendo, como a todos nosotros. Habla de la rutina diaria que todos nosotros podemos tener, y se da en circunstancias que no se vienen a dar, pero que sí, alguna vez sí que te puedes enfrentar a ellos. ¿De qué estoy hablando? De que aparte de ser un buen escritor y reconocido, como he dicho antes, está obsesionado por escribir un poema, un solo poema, porque piensa que debe algo más a sus lectores. Recordamos el personaje, un autor, un escritor afamado, que después de retirarse de su faceta de profesor, busca el aislamiento, busca el autoostracismo, y ahí empiezan un poco el tormento interior. Sí. El intelecto empieza a jugarle malas pasadas, empieza a escuchar voces que son voces manifestadas por la conciencia, así como nosotros también las sentimos de vez en cuando, y la mente vive una etapa un tanto oscura, y este alumno aventajado le ayuda en ello. Pero bueno, hay que ver la obra para sentirla como propia y bueno, estar en ello. ¿La llevaste también a Bolaños de Calatrava, creo recordar? La llevamos a Bolaños, sí. ¿Alguna otra representación desde entonces? No, desde entonces no. Es verdad que la queremos llevar a Bilbao, a Teruel, a Alicante y en Talavera de la Reina, pero bueno, está aún por... Está gestándose.
Sí. Una cuestión más de interés para el público valdepeñero. Has contado con la colaboración del grupo El Trascacho. Sí, señor. ¿Por qué y cómo? ¿Por qué? Porque pienso que, bueno, pues 60 años que tiene de vida el Trascacho, siempre se puede aprender algo de ellos. Hemos contado con dos personas, uno de ellos eres tú, Julián Gómez y Julia Cejudo, que representan las voces en off tanto de la conciencia como de la mente. Son papeles muy importantes porque, bueno, los presentes van a ver que es bueno, una guerra intelectual que tiene el personaje consigo mismo. Muy bien. Las entradas creo que no me he lanzado al vacío si digo que ya están disponibles, que ya se pueden Disponibles, adquirir. efectivamente, en La Confianza y una hora antes de que empiece a las 8:30 de la tarde en la propia taquilla del teatro. Bien, y aprovechamos esta visita a los estudios de Televaldepeñas para hablar también, porque lo hemos conocido esta misma mañana en que se graba esta entrevista, la salida de un nuevo libro firmado por ti, un nuevo poemario. Juan Camacho, en sus diferentes facetas culturales, pues cultiva la poesía, tiene varios libros en su haber, y es también, como acabamos de conocer o de recordar, autor dramático, autor teatral. Se llama Nada es silencio en el Dios del olvido, y intuyo, sin haberlo ojeado todavía, que abunda en la temática que está omnipresente en tus versos. Igual me equivoco. No te equivocas. Es más, este libro responde, se puede decir que es una recopilación de toda mi obra desde el año 91, desde el año 1991 hasta el día de la fecha. Vamos a ver, nació primero, el primer libro que me autoedité se llamaba El Dios del Olvido, pero solo se hicieron 500 y se distribuyeron en Vizcaya. Solo no son pocos, en poesía no son pocos. No son pocos, pero ya sabes que a los amigos siempre se regala y todo esto, ¿no? Entonces, claro, yo me quedé con la duda, digo, ¿y qué? El resto de España no va a tener oportunidad de tener el Dios del olvido, por eso consta de dos títulos: Nada de silencio, haciendo caso a los pensamientos internos que tenemos las personas, y luego el Dios del olvido como referencia al primer libro que edité. Hay un juego temporal de los versos, y luego también es curioso, ha salido un mamotreto que 700 gramos dice que pesa. Pero es muy bonito el libro, la edición, ahora sí, lo comentaremos. Sí. Bien, pues contiene un prólogo de nuestro poeta de Valdepeñas, bueno, de Villanueva de los Infantes, afincado en Valdepeñas toda su vida, Juan José Guardia Polaino. Ha sido también objeto de un estudio a través de un artículo en el que lo analiza en profundidad, firmado por el también autor el local José Agustín Blanco Redondo. Lo pueden ustedes ver, leer en Valdepeñas Digital, ahora actualmente está en portada, más adelante se alojará en la sección de cultura, y ha sido editado por el grupo Oretania, establecido en la zona de Puerto Llano, del compañero y amigo Julio Criado. Efectivamente. A quien hay que agradecer pues el lujo de este contundente mamotreto. Porque, bueno, digámosle mamotreto porque es que esto pesa. Es contundente. El libro no es para leerlo acostado en la cama, necesita una mesa. O sea, que se cansa uno de eso. Sí. Y bien, pero sí que tiene una edición muy bella, su diseño en portada. ¿Quién lo ha diseñado? Él mismo. Propio Julio Criado. Sí, Julio Criado. Salvo las imágenes que tienen, hay 100 poemas, y por cada poema he querido meter una imagen que, bueno, me lo he tenido que trabajar muchísimo con la IA. Entonces, bueno, me ha encantado, la edición es preciosa. José Agustín Blanco habla de que es una aleación poética. Explícanos. Tiene sus razones, mezcla el metal, mezcla
el metal como partes simbólicas de las tres partes en las que está dividido el libro. Es una metáfora, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, claro, él juega con esa metáfora y lo hace perfectamente bien. Yo me he quedado asombrado, porque no me lo esperaba. Metáforas de hombre, naturaleza y amor. Exactamente, exactamente. He leído el artículo. No, ya he visto que has leído algo. Muy bien, pues vamos por donde, o acabamos por donde empezamos. Viernes 26 de septiembre, 20 y 30 horas, Auditorio Francisco Nieva, no se la pierdan. Quienes ya estuvieron en el Centro Cultural La Confianza el año pasado pudieron disfrutar de 2 horas de teatro profundo, de teatro de texto, de teatro de interpretación. Es un desafío el que afrontan los dos actores, uno veterano, otro no tanto, sobre escena. El despojarse de todo artificio y el dar la cara ante el público, como digo, en una función extenuante de 2 horas, es la prueba del algodón, si permítame la expresión, para todo aquel que aspire a estar con solvencia y con consistencia encima de un escenario. Repito, un ejercicio teatral, yo casi diría que es metateatro, es que es casi teatro dentro del teatro, digno de presenciarse, y las entradas están a la venta al precio de 15 euros. En el Centro Cultural La Confianza y en el propio día de la representación, el viernes 26, desde las 7:30 de la tarde en la taquilla del Teatro Auditorio. Muchísima suerte. En el mundillo teatral decimos mucha mierda y que veamos un Teatro Auditorio lleno hasta la bandera. Muchas gracias. El Club de Vehículos Históricos de Ciudad Real realiza el 31 Rally por tierras manchegas del 18 al 21 de septiembre y han hecho escala en Valdepeñas. Son una veintena de vehículos de muy diversas épocas y los hay inclusive de principios del siglo XX. Auténticas joyas, todos originales, todos con piezas originales, genuinas, restauradas, no actuales en ninguno de los casos, y hacen una ruta por toda Castilla-La Mancha, por toda nuestra comunidad, rodando por carretera y acumulando kilómetros en estas 5 jornadas de convivencia, de compartir pasión por los vehículos clásicos, por los vehículos antiguos. Bien, presidente y vicepresidente de, esto es una asociación de vehículos... Club Vehículos Históricos de Ciudad Real. ¿Y esto es un recorrido anual que hacéis o es una salida más de vuestro calendario? Este ya es la 31 edición del Rally Turístico de Coches Antiguos, que estamos recorriendo pues toda la Ciudad Real, toda Castilla-La Mancha, porque visitamos hasta Albacete, Cuenca, Guadalajara, todas las capitales de la comunidad. ¿Cuántos días de ruta? En total son desde jueves hasta el domingo por la tarde. ¿Kilómetros? Unos 650 más o menos. La procedencia, me dicen que, aunque el rally se circunscribe a la provincia de Ciudad Real, a Castilla-La Mancha, la procedencia de los pilotos, vamos a llamarle, o propietarios de vehículos, es muy diversa de toda España. Sí, sí, son de toda España. Hay gente que ha venido de Burgos, gente que ha venido de más al norte incluso, gente del sur, de Málaga. ¿Tú que has venido de dónde? Yo he venido de Aguilar de Campoo, de provincia Palencia. O sea que de Palencia. De toda España. Una curiosidad, desde Aguilar de Campoo, rodando. No, le he traído en remolque porque como anunció en altas temperaturas y es un coche del año 1941, pues no me he querido arriesgar a hacer 600 kilómetros en un coche de 84 años. Podría haber venido, podría haber venido, con tiempo. Con paciencia. Paciencia y tiempo y dedicación. Hablemos de lo importante de las piezas. Vemos en la veintena cuáles destacarían y qué rasgo común tienen estos vehículos en cuanto a antigüedad, en cuanto a segmento automovilístico. ¿Qué se puede decir de ellos? Pues hay coches desde el año 1917, o sea, de que era cuando empezó la automoción. Tenemos desde los Forte hasta el año 50 y toda la serie. Tenemos ahí un Studebaker precioso. Del año 1931, el Studebaker. Hay de todo, en el club hay de todo, y hoy aquí pues hay coches del año 30 hacia adelante.
poco más o menos. Una cuestión, digamos, clave. ¿Se admiten restauraciones con componentes actuales o tiene que ser genuino, original 100%, por dentro y por fuera? Normalmente hay piezas originales en Estados Unidos, en Canadá, depende de la matrícula y el modelo de coche, pero el 90 y muchos % son piezas originales. Aquí no hay ningún truco. Lo único que se puede hacer no son piezas que acoples, sino fabricar las piezas, eso sí. Eso sí se puede hacer en cualquier momento. Se puede hacer, entre otras cosas, porque hay algunas piezas, aunque, como te decía Enrique, el presidente, en Estados Unidos es fácil encontrar, pero bueno, hay que tener en cuenta que son coches de hace 80, 90 años y tiene su aquel también. Generalmente el amante de los coches, de los vehículos de época en general, es también el propio mantenedor, aunque tenga que tener algún apoyo, digamos, más técnico, pero es habitualmente el mantenedor reparador del vehículo. ¿Me equivoco? No se equivoca. De hecho, en el club nosotros hay 2 personas que son los que prácticamente se cuidan los coches y cuando hay algún problema siempre recurrimos a ellos. Tú no puedes llevar a un taller un coche del año 1900 ni 20 ni 30 porque no lo entienden. Tiene que ser alguien que realmente entienda los coches. Y una cuestión, el circular unidos por carretera, ¿necesita algún tipo de apoyo, de acompañamiento de fuerzas de seguridad o son autosuficientes para poder acometer una ruta de estas características? No, nosotros como Club Vehículos Históricos de Ciudad Real estamos autorizados por la Dirección General de Tráfico para poder circular en cualquier rally. Es más, llevamos hasta un seguro de 1 millón de euros por responsabilidad por si ocurriese algo. Entonces no hay ningún problema, estamos totalmente autorizados. De hecho, muchas veces, depende de las rutas, nos acompaña una pareja de la Guardia Civil y en todas las localidades donde vamos a estacionar y estar, siempre nos acompaña la policía local. ¿Es habitual o es posible que cada uno de los que participan tenga más de una pieza y tenga que elegir a tal sitio si va con un coche o va con otro? Por supuesto que sí. Aquí normalmente siempre venimos la misma familia con 2 o 3 coches. No es porque lo diga yo, aquí tenemos también al vicepresidente que en las mismas circunstancias. Siempre normalmente vamos varios. ¿Se otorga algún tipo de reconocimiento al vehículo más antiguo, al mejor documentado, al mejor restaurado o esto no es típico de su actividad? Sí, siempre solemos hacer alguna distinción al coche más antiguo, pero vamos, normalmente todos llevan sus premios correspondientes. Que se rompe antes o más, que a mí me lo dieron una vez. ¿Te gustan más estos vehículos que los actuales, nuevos, novísimos, eléctricos, digitalizados? ¿Qué prefieres? Los antiguos, lo prefiero mucho. ¿No te traen los actuales? No, me gusta más lo antiguo. ¿Alguna vez te han dejado conducir? No, pero en unos años puede que tenga uno. Ay. Se te ha caído. Vale, pues alguna cuestión que quieran añadir. No, nada, que están a disposición de que lo pueda ver todos los ciudadanos que quieran venir a esta plaza. Estaremos aquí hasta las 5, 5 y media de la tarde y sin ningún problema. Esta tarde van al parque arqueológico, entiendo. Vamos a visitar el parque arqueológico, sí, tenemos una ruta durante estos 4 o 5 días por toda esta zona. En Valdepeñas creo que también, en la zona, se alojan en la Caminera, ¿puede ser? Y visitarán también alguna finca agropecuaria. Las Virtudes, vamos a la finca de quesos, no vamos a parar. Pues que lo disfruten muchísimo. Por cierto, ¿su nombre? Muchísimas gracias. Juan Enrique Romero. Muchas gracias. Francisco García. Y Francisco Carrión, vicepresidente y de Ciudad Real. Y bueno, darle las gracias al Ayuntamiento de Valdepeñas por prestarse a que viniéramos aquí y atendernos como nos está atendiendo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nada, buen día.